Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos hermanos. Amén. Vamos a estar nuevamente aquí reunidos. Gloria a Dios, aleluya. Estudiando la palabra del Señor. Ya hemos cantado, hemos leído la palabra. Hemos orado por las peticiones. Ahora nos queda el mensaje de la palabra, la meditación. Gloria a Dios. Y lo vamos a hacer en el libro de Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Y vamos a estar leyendo del verso 33 al 34. Mateo capítulo 27, versículo 33 y 34 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias primeramente, Señor mío, aleluya, porque nos tienes aquí, Señor Santo, aleluya, en casa, pero siempre meditando en ti, siempre pensando, orando, leyendo la palabra, Señor amado, aleluya, no descuidándonos, Señor mío, aleluya, sino que siempre buscando, Padre Santo, aleluya, el estar edificados en tu palabra. Gracias te damos por todo, Señor, y en tus manos nos encomendamos en este día. Úsame, Señor Santo, como solamente tú sabes hacerlo, mi Dios. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, que el Espíritu Santo sea el que me use en esta hora. Gracias. Amén y amén. Vamos a continuar. Hemos leído esta porción de la palabra y vamos a tener el tema hoy en esta oportunidad del sufrimiento del Señor, el sufrimiento de nuestro Señor. El sufrimiento de mi Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando de ese sufrimiento que vino a tener por usted y por mí, por toda la humanidad, por los pecados de todos. Vino Él a sufrir, a dar su sangre, a cumplir con la misión, gloria a Dios, aleluya, completamente. El Señor Jesús era humano, tan humano como usted y como yo. Y Él mismo le hizo sufrir por pura envidia. El mismo humano le hizo sufrir al Señor Jesucristo por pura envidia. Gloria a Dios. Ese es el sufrimiento que tuvo mi Señor Jesucristo. Dice que cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre. Allí empezó, hermanos, el sufrimiento ya en la cruz. Ya había sufrido, ya lo habían escupido, lo habían azotado, lo habían empujado, le habían dado de bofetadas, le habían dado de puñetazos, le habían puesto una corona de espinas, pero ya en la cruz, ya crucificado, amados hermanos, le dieron, amados hermanos, a beber, ya allí en el Gólgota, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Y hiel es, amados hermanos, una sustancia amarga. Y él, en la sed que tenía de estar en angustias todo el día, quiso probarlo y probó y amados hermanos, al saber que era hiel, vinagre con hiel, amados hermanos, no quiso beberlo. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, amados hermanos, estaba en esa humanidad, una humanidad, amados hermanos, que verdaderamente, como cada uno de nosotros, era 100% humano, aunque siempre era 100% Dios. Miren lo que dice Isaías 50, el versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban. Dice la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Cuando dice los que me mesaban la barba, quiere decir los que me jalaban la barba con la mano, los que me arrancaban la barba con la mano a la fuerza. Mire qué sufrimiento. Y dice, amados hermanos, que ni escondió su rostro de injurias, de esputos. Esputos es, amados hermanos, cuando nosotros tenemos gripe y escupimos aquellas cosas amarillas que salen de nuestro organismo. Eso es esputo, y eso le tiraban al Señor Jesucristo en burla, en envidia de amados hermanos, de que Él había hecho todo lo bueno y quizás porque no les había compartido que desde el principio que Él era el Hijo de Dios, o porque no les había enseñado cómo era el que había venido, gloria a Dios. Pero la pura envidia que Satanás había sembrado, amados hermanos, en el mundo. Satanás fue el que sembró esa envidia contra mi Señor Jesucristo para que no hiciera la labor
el ministerio de mi Señor Jesucristo, morir por nosotros. Dice en Mateo 27, 18, poquito más atrás, dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Cuando, amados hermanos, Pilato pidió y dijo, ¿a quién queréis? ¿A Barrabás o a Jesús que le suelte? Ellos dijeron a Barrabás. Mire, prefirieron a un homicida, prefirieron a un malhechor. Los hermanos, que mi Señor Jesucristo, Él dice que Pilato sabía que por envidia lo habían entregado. Y por eso, los hermanos, Pilato pensó, como solamente este no es un maligno, no es un hombre vulgar, no es un ladrón, no es malhechor. Van a pedir que le suelte a Jesús, pensó Pilato, mas no, se equivocó Pilato. El pueblo, amados hermanos, había sido enviada, amados hermanos, mucha envidia de Satanás. Satanás había enviado, amados hermanos, a ese pueblo envidia de una manera que prefirieron a Barrabás. Miren de lo que se agarraban ellos, amados hermanos, para envidiarle. Dice en Juan capítulo 8, verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Gloria a Dios, amados hermanos. Ellos entendían que eran el pueblo escogido. Y por eso, amados hermanos, tenían envidia, porque ellos se sentían el pueblo escogido y sentían, amados hermanos, que ellos también pudieran haber hecho cosas grandes y no las hicieron. Mi Señor Jesucristo, amados hermanos, sufrió por usted y por mí. Los sufrimientos que nosotros tenemos, eso no es nada comparable con el sufrimiento de mi Señor Jesucristo. Algunos de nosotros, amados hermanos, decimos que este encierro nos está haciendo sufrir. Pensamos que el encierro por esta pandemia, por el COVID-19, pensamos, amados hermanos, que eso es sufrir. Eso no es nada, eso no es nada. El sufrimiento de mi Señor Jesucristo fue algo, amados hermanos, especialmente bárbaro. Pensemos, amados hermanos, si es un propósito de Dios que estemos pasando este encierro. Aleluya. Como cristianos, amados hermanos, lo que quiere nuestro Dios es, amados hermanos, pulirnos, hacernos, amados hermanos, entender que nosotros le podemos buscar donde sea. Nosotros podemos servirle donde sea. El ser cristianos, amados hermanos, o sea, el motivo de llamarnos cristianos, el motivo de creer en Cristo. Muchos creemos en Cristo, que es el Hijo de Dios. Ya eso es más que suficiente para que entendamos, amados hermanos, que el propósito de nuestro Dios es hacernos entender con esta lección de este día, hacernos entender que el sufrimiento de nosotros, eso no es nada. Aunque sea otra enfermedad, o aunque sea escasez, aunque sea lo que sea, eso no es nada comparado al sufrimiento de mi Señor Jesucristo. Él quiere que tengamos una vida en unidad familiar en estos tiempos. Él quiere, amados hermanos, que miremos el sufrimiento de Cristo, que comparemos lo que estamos pasando nosotros, que nos alegremos con eso, que nos consolemos con eso, sabiendo que esto no es nada. El Señor Jesucristo sufrió de una manera que nosotros no podemos, amados hermanos, a veces ni entender qué tan grande fue el dolor de mi Señor Jesucristo, ese sufrimiento enorme. Dice en el verso 35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Aleluya, miren, amados hermanos, en vez de estar viendo el dolor o ver cómo podía alguien hacerle el dolor más suave al Señor Jesucristo, no, lo que estaban haciendo era rifando aquellas vestiduras, repartiéndose aquellas vestimentas que le habían quitado. Nadie allí estaba pensando, quizás su madre, algunos de los apóstoles, quizás estaban ellos meditando en el dolor que estaba sufriendo el Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Pero ya entendimos nosotros lo que es estar crucificado. Yo creo que es que no nos hemos puesto a pensar, no nos hemos puesto a meditar lo que es estar crucificado, clavado en una cruz.
sin poder moverse, después de haber sido golpeado, azotado, escupido, una corona de espinas en sus huesos de la cabeza, y estar crucificado, y si le dolía la espalda y si le dolía la pierna, no poder usar las manos para tocárselas, para suavizárselas o para rascarse. Ese es un martirio, estar ahí crucificado, un dolor tremendo. Y no poder hacer nada él. Y miraba si podía quizás mover la cabeza y mirar para los lados a todos los que estaban viéndole. Y él los miraba con ojos de misericordia y decía: el Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. Estaba sufriendo, pero aún con eso él tenía misericordia. No hemos entendido quizás lo que es lo que padeció el Señor Jesucristo ahí en la cruz, en el Gólgota, en el Calvario. Allí estaba él, amados hermanos, y no solo eso, mire, lo pusieron, amados hermanos, como el más vil pecador de la tierra, porque lo crucificaron juntamente con dos malhechores, uno a su derecha y el otro a la izquierda, y a él lo pusieron en medio, como quien dice: estos malhechores casi no son nada, el malhechor principal lo vamos a poner en medio, y ahí lo pusieron, amados hermanos, y clavado en aquella cruz. Y eso debe de haber sido como a las 9, las 10 de la mañana. Y cuando ya él no podía, como a las 12, dice que a la hora novena, a la hora sexta, dice que eso es como a las 12 del día, a la hora sexta. Desde la hora sexta, dice, hermanos, que se oscureció el cielo. Gloria a Dios, hasta la hora novena. Qué envidia tan grande la que Satanás había puesto en esta gente. Pero si nosotros hubiéramos estado viviendo en aquellos entonces, yo creo que también hasta hubiéramos sido partícipes, así como participamos cuando le desobedecemos a nuestro Dios. Es como que estemos participando en esa muerte. Verso 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. En burla se lo pusieron, pero estaban poniendo una verdad tan real. Lo mismo que le dijeron los ángeles a los pastorcitos cuando mi Señor Jesucristo nació. Él les dijo: vayan a Jerusalén, vayan a Belén a ver, allí ha nacido el Rey de los judíos. Aleluya, ese nombre es el de mi Señor Jesucristo, el Rey de los judíos. Pero de ahí se lo pusieron como burla, pero era una gran verdad. Es que la envidia, amados hermanos, llega hasta dar muerte a otro ser humano. Y el Señor Jesucristo era humano, había nacido de María, había nacido de mujer, había sido humano, amados hermanos, pero había venido del cielo. Gloria a Dios, aleluya. Pero, amados hermanos, otros humanos le dieron muerte. Aleluya. Aunque tenga más alta autoridad que nosotros, no nos importa cuando hay envidia, le hacemos daño y hacemos esto y hacemos lo otro. Aleluya, gloria a Dios. Y hasta burla hacemos después cuando le hemos hecho sufrir. Pero la envidia, amados hermanos, ninguno de ellos estaba pensando en el dolor de mi Señor Jesucristo. Por esa envidia que tenían ellos, no estaban ni en mínimo, estaban pensando el dolor de mi Señor Jesucristo, para que dijeran: ya sufrió 2 horas, bajémoslo, ya es mucho. Y cuando se oscureció el cielo hubieran dicho: de verdad, este es el Hijo de Dios, bajémoslo, curémoslo, este es el Hijo de Dios con esta señal que nos está haciendo. Era una burla satánica. Diríamos, hermanos, reprendamos la envidia en nuestras vidas. Digámosle al Señor Jesucristo que nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude a reprender esas envidias, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Procuremos amarnos los unos a los otros, porque todos somos creación de Dios. Procuremos hacer eso. La burla sigue y Satanás siente que esa batalla la está ganando según él, haciendo sufrir al único y suficiente Dios, al único y verdadero Dios, a mi Señor Jesucristo. Aleluya. Y Satanás equivocadamente pensó que dándole muerte iba a ganar la batalla. No, hermanos, dándole muerte lo que estaba haciendo, hermanos, dándonos el triunfo a nosotros por el pecado cometido, gloria a Dios, a través de esa muerte que era expiatoria. Mi Señor Jesucristo nos perdona los pecados a todos aquellos que venimos
y le aceptamos como el único y suficiente Salvador. Verso 42. Dice, y a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Aleluya. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Mire cómo se burlaban. Qué ignorancia de esta gente. Porque mi Señor Jesucristo a eso había venido, a morir en la cruz, a morir con ese sufrimiento para poder perdonarnos nuestros pecados. Aleluya, pero ellos en la envidia pensaron que le estaban haciendo mal a un malhechor, a un hombre que era blasfemo, a un hombre que decía ser hijo de Dios sin serlo. Esa era la equivocación de ellos, y el diablo había puesto la envidia en ellos, y por la envidia vino el sufrimiento de mi Señor Jesús. Un sufrimiento, más hermanos, que nunca más quizás lo habrá sufrido un hombre. Estar ahí como desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, amados hermanos, cuando entregó el Espíritu a Dios. ¿Cuánto viene siendo? Como 5 horas. Si fue a las 9 son 6 horas. 6 horas ahí, amados hermanos, clavado en la cruz, crucificado, sin poder rascarse, sin poder moverse, sin poder sobarse. El dolor que le causaban aquellas heridas, aquellos golpes que le habían dado. Aleluya. Cuando nos dejamos envenenar del enemigo, cuando nos dejamos envenenar de Satanás, creemos que estamos, amados hermanos, en lo correcto, aunque estemos muy equivocados. Cuando el enemigo, amados hermanos, nos pone envidia, cuando el enemigo nos pone veneno, amados hermanos, a nosotros, hacemos cosas equivocadas de una manera que nosotros pensamos que estamos haciendo bien. Gloria a Dios. Pero miren, amados hermanos, el Señor Jesús, desde ese momento que estaba ahí, amados hermanos, en la cruz, estaba ganando ya la pelea. Ya Él estaba diciendo, ya esto ya casi lo gano, es que mi misión ya casi se termina, y ahora le doy el golpe en la cabeza a Satanás. Verso 45 dice, y de la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 hasta las 3, amados hermanos, hubo tinieblas. Con esas tinieblas negras, amados hermanos, con esos, amados hermanos, que no podían verse, con eso hubieran entendido que era el Hijo de Dios. Y alguien se hubiera dignado a bajarlo de la cruz para que no sufriera más, pero lo dejaron, amados hermanos. Y él decía, amados hermanos, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya, es que verdaderamente el Padre y el Hijo, ahí no había comunicación, porque Él había agarrado los pecados del mundo. Él había agarrado los pecados de nosotros, amados hermanos. Él había estado, amados hermanos, en comunión con la humanidad, y ahora había tomado nuestra humanidad para pagar por nuestros pecados. Y donde hay pecado, amados hermanos, no puede haber esa relación. Seguía siendo hijo de Dios, seguía siendo el Hijo de Dios, seguía siendo el Cristo, el Mesías. Pero en ese momento había una separación, porque el pecado que él tenía no podía haber comunión con Dios, aunque seguía siendo el Hijo de Dios. Por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Miren qué sufrimiento, que llegó hasta el momento de entender que ese sufrimiento que estaba teniendo era humano completamente. Ese sufrimiento del Señor Jesús. Nosotros no hemos sufrido nada aquí en la tierra. Todo lo que nos haya pasado, eso no es nada. Alguien se ha sentido al borde de la muerte, eso no es nada. El sufrimiento de mi Señor Jesucristo, desde que lo agarraron allá, amados hermanos, en el Getsemaní, desde que lo llevaron preso, desde que lo ataron, desde que lo escupían, le pegaban, amados hermanos, era, amados hermanos, una burla, era, amados hermanos, un tremendo dolor para mi Señor Jesucristo, sabiendo que a los que había venido a salvar le estaban dando muerte. Y ahora clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después de eso dice que entregó su espíritu. Gloria a Dios. Esta meditación es, amados hermanos, para que entendamos que
estaba bien consciente del sufrimiento, mi Señor Jesús. Todo lo que le estaban haciendo, Él estaba consciente, Él estaba doliendo, pero aún con ese dolor, Él los miraba y decía, perdona a los que no saben lo que hacen. Perdona a los que no saben lo que hacen. Ese es el sufrimiento de mi Señor Jesús. Hemos meditado en ese sufrimiento de mi Señor Jesucristo, así que cualquier sufrimiento que tengamos nosotros aquí en la tierra, eso no es nada. Pasémoslo para que podamos llegar a la patria celestial, donde allí le veremos. Allí está el Señor Jesucristo con las marcas que se ha llevado de la tierra. Allí está con las marcas en las manos y en los pies, con esos punzones que le dieron en el cráneo, con esa corona de espinas. Allí está Él esperándonos y está intercediendo por nosotros para que nosotros alcancemos salvación y vida eterna. Aferrémonos a Él y cuidemos de esta salvación tan grande, porque vale la pena que nosotros entendamos ese sufrimiento de mi Señor Jesucristo para que nosotros cobremos fuerzas. Vamos a estar puestos de pie todos y vamos a alabar y a bendecir el santo nombre del Señor. Padre eterno, te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Bendecimos y adoramos tu santo nombre, mi Dios amado, aleluya. Como quisiéramos, Señor mío, aleluya, que toda la humanidad entendiera que sin ti no somos nada y estamos perdidos. Pero con ese sufrimiento que tú tuviste allá en la cruz del Calvario, con ese sufrimiento nosotros podemos alcanzar salvación y vida eterna. Entender y vivir de acuerdo a tu santa palabra, ya que diste tu vida por nosotros y tú nos dejaste la palabra para que nosotros vivamos conforme a ella, cumpliendo los estatutos y mandamientos. Ayúdanos a cumplirnos, perdónanos, Padre Santo, aleluya, todas aquellas veces, Padre mío, aleluya, que no los hemos cumplido, porque tu palabra dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, hasta aún eso se nos convierte en pecado. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor mío, ayuda a tu iglesia, ayúdanos, Señor, como iglesia, ayúdanos como familia, Padre, a todos nuestros familiares, Padre, de cada uno de nosotros, los ponemos en tus manos, a esas peticiones que tenemos ahí en la iglesia, cada una de ellas, Señor, las ponemos en tus manos. Aquellos hermanos que en este momento quizás están, hermanos, amargados, sufridos, quizás están inquietos, Padre mío, por estar en el encierro, Padre mío, en sus hogares. Gloria a Dios porque estén en el encierro y que estén cuidándose, Padre mío, aleluya, para que no vayamos a hacer, Padre mío, contagio para otros o que nos vayan a contagiar a nosotros. Señor amado, aleluya, te suplicamos, Padre Santo, aleluya, que nos des la bendición de lo alto para que sigamos hacia adelante, para que traigas a nuestros familiares a tus pies, para que este mundo, Señor mío, aleluya, venga, Señor, aceptando a mi Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador por todas las autoridades mundiales, Señor mío, aleluya. En todo el mundo, Señor mío, aleluya, está pasando esto y se necesita que tomen buenas directrices cada uno de ellos. En el nombre del Señor Jesucristo nos postramos delante de ti, suplicándote la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.